Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 5 de febrero de 2018 y esto es La Contracrónica. Se celebró ayer en Ecuador un referéndum múltiple. El gobierno de Lenín Moreno consultaba varias cosas a los ciudadanos, en concreto 7 cosas diferentes. La fundamental, no todas tenían la misma importancia, como os podéis figurar. Realmente había 2 muy importantes, luego otro par de ellas menos y el resto eran de puro relleno. La fundamental era la reelección indefinida de presidentes. En Ecuador antes no era posible reelegirse indefinidamente y Correa lo cambió. Correa dejó lista esa reforma antes de irse, en el año 2015, exactamente, para poder volver a partir del año 2021, que es cuando serán las próximas elecciones presidenciales en Ecuador, y entonces atornillarse al poder. Recordemos que Correa es un presidente joven, un presidente que tiene 50 y pico años y le queda todavía bastante carrete y bastante mili por delante. Pues bien, con 1/3 de los votos escrutados hasta ahora, no olvidéis que este programa lo hago desde España, donde vamos con la hora a desmano con respecto a Ecuador, pero 1/3 de los votos ya nos permite hacernos una idea bastante completa. Ya digo, 1/3 de los votos, en concreto el 32%, lo estoy mirando ahora mismo en la pantalla del Consejo Nacional Electoral, que lo están dando por internet. Los ecuatorianos han rechazado de plano la reelección. De plano, además, un 75% frente a un 25% que estarían a favor. Esto, de entrada, retira para siempre a Rafael Correa de la política y ya de paso amortiza para los restos al régimen caudillista de inspiración bolivariana que Correa encabezó durante 11 años. Y lo más sorprendente de todo, ha sido su sucesor y antiguo vicepresidente quien le ha dado la puntilla. Como os comentaba aquí, en el mes de diciembre, durante las Navidades, hace poco más de un mes, concretamente el día 26 de diciembre, podéis ir a echar un vistazo, si os parece, sobre este problema o estos problemas que tenían en Ecuador entre Rafael Correa y su sucesor, Lenín Moreno. Pues su sucesor, no sucesor en la presidencia que también, sino sucesor personal y sucesor espiritual y sucesor político. Pues al final resulta que, os lo contaba en Navidad, resulta que este hombre, que Lenín Moreno, no ha terminado de serlo del todo. Es decir, ha sido su sucesor a efectos de presidente de la República y pare usted de contar. Es decir, Lenín Moreno es el siguiente presidente de la República, pero no es, como muchos temían, incluyéndome a mí, que se constituyese en algo así como Rafael Correa bis, o mejor dicho, el que le iba a guardar el sitio a Rafael Correa hasta que Rafael Correa pudiese regresar. Lleva desde el año pasado distanciándose de su antiguo jefe y de su antiguo jefe de filas. Y bueno, su antiguo jefe de filas, y no solo eso, sino que él había sido presidente y después y él había sido vicepresidente cuando él fue presidente en sus primeros mandatos. Esto os lo explicaba entonces, no voy a volver a repetirlo porque se me iría el programa en los problemas que han tenido a lo largo de los últimos meses. Lleva muy poquito tiempo Lenín Moreno de presidente, no alcanza ni el año. Entonces todas estas cosas han sucedido pues, a lo largo del verano pasado, durante el otoño, es cuando la distancia se hizo ya, la brecha se abrió entre ambos de manera insalvable. Muy bien, pues este hombre, Lenín Moreno, por el que nadie apostaba ni un céntimo, ha resultado que nos ha hecho olvidar a los que temíamos que iba a ser la continuación de Rafael Correa y sobre todo ha hecho olvidar a mucha gente que durante el hecho, nada accidental, de que durante 6 años larguísimos, de 2007 a 2013, fue vicepresidente del propio Correa, lo cual los precedentes te hacen siempre sacar conclusiones sobre lo que va a pasar, pero como vemos una vez más, los cisnes negros existen, y aquí tenemos uno de manual. La estabilidad pasada no garantiza estabilidad futura y viceversa. En este caso, que este hombre hubiera sido correísta de la primera hora, pues no ha garantizado que sea correísta de la última hora. La escenificación final de este gran desencuentro bolivariano, podríamos llamarlo, ha tenido lugar en
el día 4 de febrero, ayer mismo, con motivo de este referéndum a 7 preguntas, no solo a una, sobre la reelección indefinida. De hecho, las 6 restantes han languidecido al lado de la pregunta principal, que es por donde han ido todos los periódicos, y además era, de hecho, lo más importante. Si le hubiésemos quitado esa pregunta, la pregunta número 2, el referéndum hubiera sido otra cosa y, de hecho, hubiese pasado desapercibido en toda la prensa nacional e internacional. Y no solo, obviamente, se hablaba de eso, es decir, había 6 cuestiones más, algunas básicamente de adorno, al lado de la principal, que era esta de la reelección, la cuestión Mollar, que digo Mollar porque forma parte de la arquitectura institucional del país. El hecho mismo de que un presidente se pueda reelegir indefinidamente o no se pueda reelegir cambia bastante la política de un país. En países que el presidente solo puede serlo una vez en la vida, bueno, pues eso tiene sus consecuencias en la manera de hacer política y en muchas cosas más. Es caso, por ejemplo, de Guatemala, el presidente solo puede serlo una vez y para usted contar, luego tiene que venir otro. En esto podremos abrir un debate, se nos iría el programa y al final no hablaríamos de Ecuador, que es para lo que estamos aquí, pero vamos, que tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, poner limitaciones a los mandatos. El hecho es que en Ecuador, hasta hace pues menos de 3 años, hasta el año 2015, no se podía reelegir indefinidamente al presidente. No se podía reelegir, pues lo habían previsto así en la Constitución, hasta que aquel año, en 2015, Rafael Correa se encargó de cambiarlo. Se encargó de cambiarlo, además, de una manera por la puerta de atrás. No lo hizo mediante un referéndum, como ha hecho ahora Lenín Moreno, sino valiéndose de su mayoría parlamentaria. Lo pasó por la Asamblea Nacional y, como disponía de los apoyos suficientes, pues adelante. Y se había quedado ahí. No llegó a tiempo, eso sí, de poder él ser reelegido una vez más, por eso el año pasado, en 2017, tuvo que presentar un sustituto. Pero vamos, su plan a grandes rasgos era ser presidente hasta el día del juicio final. Pero como ya os he dicho, al haberlo cambiado tan tarde la Constitución, pues tenía que dejar paso a un sustituto durante 4 años que le mantuviese caliente el asiento. Esa era un poco la idea. Voy a buscarme a alguien, debió pensar Correa, que sea muy fiel, para que de 2017 a 2021 pues esté ahí hasta que yo vuelva, porque yo volveré. Claro, ¿quién mejor que Lenín Moreno? Su leal vicepresidente de 2007 a 2013, es decir, un tipo que le había servido prestando unos servicios excelentes. Luego Lenín Moreno se fue para la ONU, creo recordar, y que además es un hombre más mayor, creo que le saca 10 años, es discapacitado, en silla de ruedas, y hasta en cierto punto es entrañable. Tipo que tiene ya edad de ser abuelo, no sé si lo será, pero desde luego edad de ser abuelo tiene, y un aspecto casi paternal, ¿no? Que eso, por ejemplo, en las elecciones pues cuenta bastante. Es decir, su idea era esa, este tipo me ocupa el asiento, me lo mantiene calentito hasta que yo vuelva en olor de multitudes. Mientras tanto, en ese momento, pues Lenín Moreno en 2021 se despide no en olor de multitudes, sino en olor de santidad, solo por los favores prestados. Pero claro, como en aquel falso documental, no sé si lo habéis visto, algo falló de camino a la luna, por cierto, es un falso documental y además muy gracioso, os lo recomiendo, podréis encontrarlo por internet. Pues en Ecuador lo que se podría titular el documental, en este caso no falso, sino verdadero, es algo falló de camino a 2021. Estaba todo perfectamente planificado y de pronto algo se salió de madre. Y se salió de madre además muy poquito después de que Lenín Moreno llegase al poder. Apenas 3 meses. Esto creo que llegó al poder en mayo, es cuando tomó posesión, cuando se juramentó como presidente de la República. Y en el mes de julio ya estaban a la gresca el uno y el otro y estaban intercambiándose tuits muy desagradables. Uno estaba en Quito, el presidente, y el otro en Bruselas, porque Rafael Correa, como ya os conté en el anterior programa que hice sobre esta historia, está casado con una mujer belga y se había no exiliado obligatoriamente, pero sí exiliado voluntariamente, se había autodesterrado a Bruselas para no se sabe muy bien la verdad para qué, pero se había puesto allí y hacía algunos de sus programas de televisión a través de YouTube, y no sé si para hacerse la víctima probablemente. El hecho es que ya estaba el otro en Bruselas y empezaron a discutir, se intercambiaron unos tuits de muy mal tono en aquel momento, y esto fue en agosto, si mal no recuerdo, y la ruptura ya era clara.
Es decir, digamos que el sucesor que había elegido le salió fatal, le salió rana, como decimos en España. Lenín Moreno resulta que no está a favor de la reelección. No lo estaba ya cuando Correa cambió la Constitución en 2015. Y probablemente, bueno, seguro que Correa lo sabía, pero consideraba que no iba a ser capaz. Porque significaba que su partido, el partido de ambos, Alianza País, bueno, ya de Correa no, porque se ha ido, partido de Alianza, el partido que ambos comparten y con el que llegaron al poder allá por el año 2006, pues se resentiría, y lo suyo es pensar primero en el partido, los políticos siempre piensan así, por encima del país o de los intereses del país y, por supuesto, por encima del Estado de Derecho. Eso sucede, le afecta a 9 de cada 10 políticos y seguramente Correa pensó que Lenín Moreno iba a ser así. Simplemente. Pero ha sucedido de manera inesperada que Lenín Moreno pues, prefirió que fuesen los ecuatorianos los que decidiesen al respecto. Es decir, que les ha dado la oportunidad de elegir, la misma oportunidad de elegir que Correa les escamoteó en el año 2015. Pues en ningún momento se planteó convocar un referéndum sobre algo tan importante, además. No está hablando de hacer una reforma menor. Cuando la constitución de un país se cambia, especialmente si los cambios son sustanciales, pues se tiene que apelar a la soberanía nacional. Y la soberanía nacional es, en principio, son los que detentan el poder en Ecuador, al menos sobre el papel, son los propios ecuatorianos, y ante un cambio de arquitectura institucional semejante, pues habría que llevarlo a los propios ecuatorianos, pero no lo hizo Rafael Correa por miedo, obviamente, a que se lo echasen para atrás. Limitar los mandatos es algo bastante habitual en las repúblicas presidencialistas. En América, donde las repúblicas presidencialistas abundan, entre otras cosas porque no hay monarquías, bueno, sería Canadá. Canadá es una monarquía, porque sigue siendo la reina de Inglaterra. Esto ya lo digo así de manera lateral, lo digo a mis oyentes hispanoamericanos. Realmente no sé si os compensaba el tema de tener tanto presidente que de vino tirano, cuando podríais tener como los canadienses al rey de España, como tienen los canadienses a la reina de Inglaterra, que no se meten nada, que lo único que se conforma con ir los sellos de correos. No lo sé, yo simplemente lo dejo en el aire, porque a lo mejor resulta que el modo de independizarse mejor es el de los canadienses y no el de los venezolanos, por ejemplo. No sé. Una vez hecha esta acotación, prosigo con esta historia de Rafael Correa, porque Canadá es el único país, bueno, los de la Commonwealth, no sé si Jamaica también, pero el resto son prácticamente todas repúblicas presidencialistas, y una de las novedades que el socialismo del siglo XXI, así, iba a decir que lo pusieseis entre comillas, pues no hace falta, porque cuando lo dicen o lo dicen menos, pero antes lo decían se llenaban la boca diciéndolo, pues una de las novedades que traía el socialismo del siglo XXI, que preconizaba desde Caracas Hugo Chávez con gran entusiasmo, era precisamente cargarse este mecanismo de protección, porque no es más que eso, la limitación de mandatos. Cabe la posibilidad de que un presidente se eternice en el poder. Luego lo suyo es ponerle un límite, y qué mejor límite que consagrarlo dentro de la Constitución. Y yo, francamente, a los hechos me remito. Aquí no me estoy inventando absolutamente nada. Todos los líderes bolivarianos lo han hecho, empezando por el propio Hugo Chávez, que perdió literalmente el trasero para hacerlo, según llegó al poder. Y podemos continuar con Evo Morales en Bolivia, con Daniel Ortega en Nicaragua. A Kirchner en Argentina, Cristina Fernández de Kirchner lo intentó, no le terminó de salir, pero lo tanteó esa posibilidad. Recuerdo ahora cosa de 5 o 6 años, porque el plan que tenían los Kirchner era estar sustituyéndose en Argentina. Se pueden empalmar 2 mandatos seguidos. Es decir, pues Macri está cubriendo su primer mandato y puede optar a un segundo mandato, luego ya se tiene que ir. Pero la Constitución argentina permite que pueda volver al siguiente. Es decir, tiene que dejar un mandato sin gobernar. Es decir, puede eternizarse en el poder, pero siempre y cuando deje que de vez en cuando, aunque entre 2 y 2, pueda gobernar otro. La idea que tenían los Kirchner era esa misma. Se iban a ir sustituyendo, iban a ir turnándose, mejor dicho. Primero Néstor y luego Cristina, luego Néstor de nuevo, luego Cristina, y así hasta el último día de la historia del mundo, mientras el cuerpo aguantase. El problema es que a Néstor Kirchner el cuerpo le aguantó poco porque fumaba mucho,
politiqueaba mucho más y llevaba muy mala vida. Así que creo que fue en el año 2010 que se murió y bien, y no le dejó a su viuda, la dejó, aparte de desconsolada, pues la dejó sin la posibilidad de permanecer en el poder hasta los 110 años, que supongo que, como todos los políticos y la gente ambiciosa, piensan que no se van a morir nunca. Bien, que todos estos caudillos justicieros quieran ser reelegidos hasta el día del juicio final no requiere demasiada explicación. Vamos, creo que la cosa va de suya. El socialismo del siglo XXI ha terminado siendo calcado al del siglo XX, en prácticamente todos los aspectos, desde la sed de poder de sus líderes hasta la miseria general que han ido provocando a su paso. No hay un solo régimen caracterizado por su bolivarianismo, por su chavismo, ni un solo régimen del ALBA que haya prosperado económicamente. Todos, en diferente medida, han ido a peor en los últimos 10-15 años. El que peor de todos ha sido Venezuela, que el inventor del chavismo, y es el que lo está pagando con mayor severidad. Es decir, lo de los venezolanos, como bien sabéis, va de mal en peor, y esto mismo se puede verificar en otros países. En Ecuador, afortunadamente, nunca han llegado a esos extremos de destrucción general de la sociedad y de enfrentamiento, entre otras cosas porque Correa no tuvo oportunidad de profundizar en las reformas que sí hizo Chávez en Venezuela. Muy bien, pero el tema es que esto lo que nos viene a demostrar sobre el campo de los hechos, y es que los bolivarianos son como el Atila de nuestro tiempo. Por donde pasan no vuelve a crecer la hierba. Esa es la cruda realidad, y aquí siento repetirlo, pero no es una opinión, es un hecho. Es decir, hay que bajar al campo de los hechos. Tenemos ya casi 20 años de socialismo del siglo XXI es decir, hay histórico. Tenemos precedente, esto no es como opinar en el año 2000 o 2001, que estaba todo por hacer. En este caso ya tenemos 20 años o casi 20 años por detrás. Este año hará el 20º aniversario de la llegada al poder de Hugo Chávez y se pueden sacar conclusiones bastante útiles. La cuestión, que donde han pasado, donde han tenido, aunque fuera solo unos pocos años, las cosas han ido a peor. En el caso de Ecuador, el bolivarianismo lo está desmontando el mismo partido que lo trajo. Esto es lo curioso y lo sorprendente. Hace 12 años, el partido, como ya he dicho, es la Alianza País, el partido con el que llevó esa coalición gigantesca de partidos de izquierda fascinados por el aquel entonces triunfante chavismo. Pues este mismo partido es el que está desmontando ese régimen que nunca llegó a cristalizar del todo. Porque si nos fijamos en los resultados de ayer en Ecuador, y no os los puedo dar definitivos porque no los tengo todavía por la hora en la que estoy grabando el programa, pero vamos, nos permiten hacernos una idea con lo que tengo. Voy a echar el último vistazo antes de... Tengo aquí, la verdad es que da gusto, se ve que se lo han trabajado los ecuatorianos porque está muy bien montado lo que han hecho, todo hay que decirlo. Sí, efectivamente están al 36% y sigue igual, 75-25, es decir, en las... Vamos a ver, esto en el caso de la pregunta número 1. La pregunta número 2 es 64-35. Luego las otras, pero bueno, en todas gana con diferencia el gobierno, gana con diferencia el Lenín Moreno con respecto a los que estaban en contra, que eran los correístas. Bueno, pues estos resultados lo que nos dicen es eso mismo, que Correa está acabado políticamente. De una manera tremenda. Es decir, no podrá volver a presentarse. Ha sido derrotado de manera contundente. Moreno, por el contrario, ha ganado en todo. Es decir, ni en una sola de las preguntas, de las 7, ha perdido. De 7 preguntas, que las 7 te salgan a favor, además con estos números, ya digo, tan contundentes, todos por encima del 65%, pues la verdad es que está muy bien. La pregunta principal, como os decía, es la segunda, que es la eliminación de la reelección indefinida y la limitación a los mandatos. Es una pregunta que no tenía trampa ninguna. Vamos, la tengo delante. Dice literalmente: para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015,
según lo establecido en Éxodo 2. Breve, sencilla, no hay ninguna trampa. Pues bien, solo con esta, Correa se puede despedir ya del oficio de presidente. Al menos en esta vida. No sé si él es budista y cree que es la reencarnación y cree que además se va a reencarnar de nuevo en un ciudadano ecuatoriano, pues lo mismo en la próxima, sí, porque ya no se llamará Rafael Correa. Puede, entre tanto, volverse a Bruselas. No sé si tiene la nacionalidad belga, pero por el matrimonio con su mujer, pero bueno, la residencia no creo que tenga problema en obtenerla. Allí incluso puede hacer amistad con Carles Puigdemont, que están las mismas. Bueno, lo de Puigdemont es bastante más duro, porque ni siquiera puede salir de Bélgica. Puede hacerlo, pero siempre con el miedo de que el Tribunal Supremo de España le eche el guante. Pero el referéndum traía otras 6 preguntas, aparte de estas. La primera de ellas tiene que ver con la corrupción. Os la voy a leer porque la tengo aquí, denunciada de manera muy sencilla y dice literalmente: ¿está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes según lo dispuesto en el anexo 1? Bien. Esto es lo que dice textualmente. Evidentemente esto va por el caso Las, que ya os comentaba en diciembre. Nos podríamos hacer otra pregunta. ¿Está Rafael Correa condenado por actos de corrupción? Pues no, no está. O no todavía. Porque podría estarlo tan pronto como la Fiscalía tenga a bien incriminarle. ¿Y por qué iba a hacerlo? Pues porque en breve tendrá que declarar ante eso mismo, ante la Fiscalía, por presuntas irregularidades en la venta de petróleo a China y a Tailandia. Si resulta, tiene la peor suerte del mundo y resulta que condenado por estas irregularidades, pues quedará inhabilitado incluso para ser alcalde de Quito o diputado en la Asamblea Nacional. Como vemos, lo tiene realmente difícil, que a todos los efectos, yo creo que después de ayer, después del 4 de febrero, puede considerarse amortizado políticamente. Pero la principal consecuencia del referéndum no es tanto esta, creo yo al menos, lo es a efectos inmediatos, sino no es el fin de Correa, sino el fin del correísmo. Es decir, la pérdida definitiva del que fue uno de los principales aliados del chavismo, y de hecho uno de los primeros. Fue de los que primero aparecieron a mediados de la década pasada y que se mantuvo durante muchos años como uno de sus pilares de apoyo fundamentales dentro de América y de todo el mundo. Nos quedaría preguntarnos por dónde va a ir Ecuador a partir de ahora, es decir, si va a dejar de formar parte del ALBA y de esos países satélites de Venezuela. La verdad es que ser satélite del gobierno de Venezuela hoy es de las cosas más miserables que existen, ser satélite del gobierno fracasado por antonomasia en el mundo actual, un país con mayor inflación, un gobierno cuestionadísimo, pero bueno, va a dejar de serlo. De hecho, ya ha dejado de ser un satélite del gobierno venezolano. ¿Por dónde va a ir? Pues yo creo, y no me gusta predecir, pero creo que por dónde va actualmente. No es desde que Lenin llegó al poder. Es decir, una república hispanoamericana más, como lo era antes de que a Correa pues, le entrasen esos delirios de grandeza. Tengo una llamada de Fabio, que es un oyente de Colombia, que tiene un comentario un tanto pesimista sobre su propio país. Fernando, completamente de acuerdo contigo. Colombia están entregando el país y nosotros debemos hacer algo como colombianos. Te escucho desde hace un tiempo y me han gustado todos tus programas, pero este me gustó más que los anteriores. Completamente de acuerdo contigo. Si no hacemos algo los colombianos, este país se nos va a ir como está Venezuela. Pues no, mira, Fabio, el pesimismo no es una opción. Mira, los amargados suelen decir que un optimista es un pesimista mal informado. Pero la verdad es que no es así. Te lo digo sinceramente y fruto de las observaciones que he ido realizando a lo largo de mi vida. Es al contrario.
Los pesimistas realmente son optimistas mal informados. Es decir, tenéis elecciones este año en Colombia. 2 elecciones, 2 citas electorales. Tenéis motivos, en una palabra, para el optimismo. Vuestros vecinos, los venezolanos, vecinos y hermanos, los venezolanos, no es así. No tienen elecciones quizá, quiero decir, elecciones libres y posibilidades reales a través de las urnas de cambiar su situación deplorable, o la situación deplorable en la que se encuentran, pero no es el caso de Colombia. Colombia puede todavía parar el golpe. Además, está en una posición buena porque el ejemplo ahora mismo de Venezuela es un contraejemplo. Tenéis unas elecciones en marzo, el mes que viene, legislativas para las cámaras, y después otras en mayo, que son presidenciales. En fin, que como decimos en España, lo tenéis a huevo. Y si eso me cuenta Fabio desde Colombia, desde México, ahí está Miguel Ángel, que es otro oyente. Miguel Ángel está en el extremo opuesto, en el extremo de los optimistas. La situación de crisis en Venezuela nos repite lo que ya es evidente, que la historia se repite, que es cíclica, y así como cayó la URSS, así como cayeron los grandes y los pequeños regímenes totalitarios socialistas, el régimen socialista de Venezuela también caerá por su propio peso o por una intervención de Estados Unidos, pero caerá porque, así como lo has dicho en repetidas ocasiones, lo bueno de vivir en estas épocas es que gran parte de los sucesos ya han pasado y ya se sabe qué sucede, no es un experimento ni nada por el estilo, son hechos que siempre dan como fin el mismo resultado. Pues efectivamente es así, Miguel Ángel. Lo bueno de vivir en el siglo XXI, y estamos ya bien metidos en el siglo, estamos en el año 2018, es que todas las utopías ya están ensayadas y probadas, testadas por la realidad. No estamos en 1918, cuando acababa de estrenarse Lenin en Rusia y era todo una incógnita. Estamos en 2018, 100 años después, y sabemos en qué consistió aquello y cómo terminó. Y no solo en qué consistió el comunismo en Rusia, sino en qué consistió el comunismo en Rusia, en Camboya, en el este de Europa, en Cuba, en esa variedad inventada o reinventada por Hugo Chávez en Venezuela, en Corea, en prácticamente todas las latitudes y todos los continentes. Sabemos lo que sucede y cómo termina. Es decir, por resumirlo brevemente, todo el que viene prometiendo el paraíso en la tierra quiero decir, siempre entrega al infierno. Es automático, es una de las cosas que se aprenden estudiando la historia de estos regímenes. Todos prometen el paraíso cuando llega, el paraíso en la tierra. Y el paraíso, no sé, tal vez exista, pero desde luego os aseguro que aquí no está. En el más acá no está, estará en el más allá quizá, pero aquí no está. Que venga prometiéndolo os está engañando. O nos está intentando engañar, nos está estafando. Ahora bien, en lo que al chavismo se le va acabando el aire y el aliento, pues va a llevarse a mucha gente por delante. Que nuestra obligación es presionar todo lo que podamos para que ese país recupere la libertad. Simplemente que vuelva a ser, pues como mínimo lo que fue, es decir, un país donde uno no temía salir a la calle, un país donde se podía opinar libremente en los periódicos, un país en el que uno no se moría de hambre, es decir, al menos las tiendas tenían, y los abastos tenían alimentos, donde uno no se moría de una enfermedad o de cualquier enfermedad. Es decir, lo mínimo que podemos hacer es eso hasta que esto termine de caer. Muy bien, pues vamos a ir yéndonos ya. Tenemos como siempre a Pizarro. Pizarro nos va a hacer el comentario de hoy sobre el tema este de Cataluña, de Puigdemont, la no investidura que tuvimos la semana pasada y que según parece lo van a volver a intentar. El separatismo imaginó que tenía que elegir entre el procés o cumplir la ley, y eligió el procés. Sin embargo, la opción de cumplir o no la ley no existe, por lo que en realidad eligió el procés y cumplir la ley. Ahora que el separatismo va asumiendo que lo de cumplir la ley no es opcional, se va perdonando el procés y empieza a rumiar planes sobre una compleja secesión legal o sobre perseverar en la destrucción de las instituciones españolas desde las instituciones españolas. Pero lo primero es desprenderse de los cadáveres políticos por cuestiones de higiene, hedor y estética. En este sentido, parece que se está aclarando quién le dice al expresidente que ha fallecido y quién le pide la llave que se tragó antes de encadenarse al mástil del barco procesista. Porque en el separatismo catalán todo el mundo es prescindible, pero no se puede prescindir ni del presupuesto ni de la institución.
Un cordial saludo de Pizarro. Pues queridos amigos, hasta aquí ha llegado la contracrónica de hoy. Estamos ya plenamente metidos en febrero. He estado, como bien sabéis, 3 días reponiendo fuerzas. Las he repuesto plenamente. Es decir, no sabéis, hasta a mí un día de descanso lo aprovecho al máximo, especialmente para dormir y reposar la voz y leer. Ya de paso, por cierto, he leído un par de libros que me han encantado. A ver si los comento en la contraportada. Muy bien, queridos amigos, pues con esto, ya sabéis, me despido de vosotros. Hasta mañana.